Bienvenidos a Leyendo con Laura Cepeda. El día de hoy hablaremos sobre la sombra de la DEA en el caso Stanley. Muchas gracias por acompañarme. Si aún no estás suscrito, por favor suscríbete, dale click a la campanita, regálame un like y envíame todos tus comentarios. Iniciamos. En los recientes días, Inés Moreno, una periodista muy destacada, reveló en su podcast con Eric Rauda y Salma Abojar que durante la investigación para el documental de ViX, el show Crónica de un asesinato, descubrieron que, si más no recuerdo, habían boletinado a Paco Stanley, habían congelado las cuentas de Paco Stanley en las Islas Vírgenes porque probablemente su dinero fuera obtenido ilícitamente. Lo boletinaron y ya no supimos más, afirmó Abojar. Además, confirmaron lazos de Stanley con el Arcotraf y que inicialmente se dijo que estaba en una lista de la DEA de individuos relacionados con este flagelo. Metieron a Paco en una base de datos de la DEA de personajes relacionados con el Arcotraf y Paco aparecía, pero como que después empezaron a decir que ya no dijéramos eso. Hay más cosas, pero es entrar en un terreno de especulación muy fuerte, como que el grupo de los Arellano Félix son los ejecutores, continuó la productora. Inés Moreno también comentó en su canal de YouTube que, según un investigador con acceso al expediente del caso, los Arellano Félix podrían estar involucrados en el asesinato de Paco Stanley. Los supuestos gatilleros, según sus testimonios, fueron enviados por los Arellano Félix. Hay antecedentes porque un chef contaba que estos hermanos eran tan perversos que después de una fiesta, si uno de ellos decía «estoy aburrido», agarraba sus pistolas y mata al primero que pasara enfrente, compartió Moreno. El investigador sugirió que los Arcotraf habrían ordenado el asesinato de Stanley porque se sentían eclipsados por la presencia mediática del conductor. Y el fatídico día 7 de junio de 1999 fue el elegido cuando, tras finalizar su programa una tras otra, Stanley fue brutalmente asesinado a las puertas del restaurante El Charco de las Ranas, acompañado de Mario Besares, Jorge Gil, el chofer Jorge García Escandón y sus escoltas. El pasado 7 de junio de 2024 se han cumplido 25 años de los hechos y su homicidio aún no ha sido esclarecido. Sin embargo, datos poco conocidos como su presunto boletineo por parte de autoridades de Estados Unidos comienzan a adquirir mayor popularidad, y esto es lo que se sabe al respecto. Y gracias a la serie que lanzó Amazon Prime o Prime Video, con esta serie se revivió uno de los debates más intensos del mundo del espectáculo mexicano, y es que además del involucramiento de personajes como Mario Besares, Paola Durante, Jorge García, distintas investigaciones señalan como responsables al cártel de Tijuana, liderado en ese momento por los hermanos Arellano Félix. Y según algunos informes, Stanley habría tenido vínculos con el Arcotraf, lo que lo habría puesto en la mira de este cártel. Sin embargo, estas acusaciones nunca fueron completamente corroboradas y su muerte sigue siendo un misterio en muchos aspectos. La versión oficial apuntó a una rivalidad entre grupos criminales y un ajuste de cuentas, pero no se proporcionaron pruebas concluyentes que vincularan directamente a Stanley con estas actividades ilícitas. Empero, una teoría refiere incluso que, derivado de sus vínculos con el ARC, en algún momento fue boletinado por la Administración de Control de Drogas, DEA, por sus siglas en inglés.
Y en días recientes, pues varios periodistas han compartido fragmentos de esta investigación. Y, por ejemplo, hay una investigadora que ya la hemos mencionado, que es Salma Abojar. Refiere que durante la indagación descubrieron que Paco Stanley fue boletinado por la DEA y sus cuentas en las Islas Vírgenes fueron bloqueadas debido a dudas sobre el origen de su dinero. Encontramos que habían boletinado a Paco Stanley, habían congelado las cuentas de Paco Stanley en las Islas Vírgenes porque probablemente su dinero fuera obtenido ilícitamente. Lo boletinaron y ya no supimos más. Y aunque ella y su equipo solicitaron a la DEA declaraciones al respecto y un documento en el que presuntamente figuraba el conductor, la agencia estadounidense se negó. Paco aparecía, pero después empezaron a decir que ya no dijéramos eso. Hay más cosas, pero es entrar en un terreno de especulación muy fuerte, como que el grupo de los Arellano Félix son los ejecutores. Pero ¿quiénes eran los integrantes originales del CART de Tijuana? Entre las décadas de 1990 y 2010, este CART de los Arellano Félix se posicionó como uno de los rivales más fuertes del CART de Sinaloa. Su poder y violencia se extendieron rápidamente desde Tijuana a otras ciudades del norte de México, donde actualmente continúan operando. No obstante, destaca que a más de 30 años de su creación, la organización ya no es liderada por aquellos que fueron sus fundadores y a quienes en algunas teorías se les responsabiliza de haber ordenado la muerte de Paco Stanley. El líder más reconocido fue Benjamín, pero Ramón, Francisco Javier, Rafael y Eduardo también pasaron al frente de la organización. La familia estaba integrada por 2 hermanos más, pero estos decidieron hacerse a un lado y no participar en el negocio familiar. Y la caída de los integrantes comenzaron a registrarse a partir del año 2002 y hasta 2006. Un documento oficial comprobó que las actividades y la ideología del famoso conductor siempre estuvieron bajo la mira de las autoridades. En el año 2019, durante el 20º aniversario de su muerte, el Archivo General de la Nación desclasificó un expediente desconocido elaborado por la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, revelando detalles sobre su vida antes de alcanzar la fama. Y estos documentos desclasificados sugieren que Stanley fue vigilado por la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales durante las décadas de los años 70 y 80 y que incluso estuvo en una lista de la DEA por presuntos nexos con actividades ilícitas. Y de acuerdo con una entrevista realizada por la periodista Inés Moreno, todo esto se corroboraba. Encontramos que, si más no recuerdo, habían boletinado a Paco Stanley, habían congelado las cuentas de Paco Stanley en las Islas Vírgenes. Y de acuerdo con la guionista, nunca se pudo confirmar la relación de Paco Stanley con el narcotráfico, en especial con el CART de Sinaloa, de quienes, según los rumores, la estrella de la televisión se consideraba como un amigo. Hay más cosas, pero es entrar en un terreno de especulación muy fuerte, como que el grupo de los Arellano Félix son los ejecutores. Poco después, la periodista también indicó que conversó con otro investigador de la serie, quien tuvo acceso a documentos que aún no han sido revelados y que podrían dar indicios claros de la identidad de los asesinos. Y los supuestos gatilleros, según sus testimonios, fueron enviados por los Arellano Félix. Aunque también se pensó que pudo ser un intento de secuestro,
el caso se complicó y las autoridades concluyeron que el crimen organizado podría estar involucrado, por lo que la imagen carismática de Paco Stanley se sometió al escrutinio público. Las investigaciones señalan al cártel de los Arellano Félix como posibles autores intelectuales de su asesinato, motivado aparentemente por celos de la atención mediática que Stanley recibía. Y este trágico suceso del 7 de junio de 1999 sugirió pues algunas dudas, no solo del crimen, también otras acerca de los bienes que tenía el conductor de televisión, y así aparecieron las preguntas de si había dejado herencia, murió con un testamento, y el presentador tuvo diferentes propiedades y bienes, como el departamento en la Nápoles que compró para Mónica Durruti, mamá de Paul Stanley, y de acuerdo con el integrante de Miembros al Aire, en una entrevista otorgada a Hoy en el año 2019, pero nunca se especificó la cantidad de inmuebles o si tenía joyas o autos que pudiera heredar. Mencionó Paul Stanley que su padre había fallecido sin dejar un testamento. Contó Paul Stanley brevemente en una entrevista que concedió a Jordi Rosado para su canal de YouTube en el año 2022. El morir intestado desató conflictos legales y años de procesos jurídicos entre las dos madres de sus hijos y el resto de la familia, con el fin de definir la forma en que dividirían la riqueza. Y también en un especial del programa Hoy, en la sección A Corazón Abierto, apareció el menor de los Stanley para contar más detalles de lo que ocurrió con la herencia de Paco. Mis hermanos pugnan, yo estaba muy niño, no tenía el conocimiento de todo lo que tenía mi papá, me tocan propiedades, pero con deudas. El juicio duró 6 años, los departamentos estaban prácticamente abandonados, faltaba pagar mantenimiento, agua, luces, y nosotros no teníamos lana. Vendimos uno para pagar un abogado, me dejó un seguro de vida, pero no querían pagarlo. Me dieron una fracción muy pequeña, explicó Paul en 2019, y durante su participación en la primera temporada de La Casa de los Famosos, Paul Stanley también reveló que los conflictos con sus hermanos fue a raíz de que él nació de una relación extramarital, y en ninguna de las declaraciones que dio Paul precisó la cantidad de dinero y de sus bienes correspondientes como parte de la herencia de Paco Stanley. Paco Stanley tuvo 4 hijos con 3 mujeres diferentes. El primero de ellos es Francisco Stanley Solís, fruto del matrimonio con María Solís. El primogénito del presentador de televisión murió en 1993. Y la versión que contó Paul fue que falleció de un paro cardíaco cuando manejaba su auto. Verónica Macías, colaboradora en programas como Ándale y Eco, contrarió la versión del exintegrante de La Casa de los Famosos, porque ella dijo que escuchó acerca de la muerte de Stanley Solís y presuntamente fue a consecuencia de una sobredosis de droga. Él murió, según lo encontraron en un departamento. Según dijeron, era por drogas. No me consta, pero eso se supo. Paco estuvo destrozado, estuvo tiempo encerrado, él no iba a trabajar, reveló también la reportera. El matrimonio con María Solís finalizó y Paco Stanley se volvió a casar. En esta ocasión con Patricia Pedrosa, con quien tuvo 2 hijos, Paco Jr. y Leslie. De él se sabe que es licenciado en Derecho y apareció al lado de su papá en el programa Él y Ella, y de su tercera hija se desconocen detalles sobre su vida privada. Finalmente nació Paul Stanley. Respecto a la relación de su mamá con el conductor, el presentador mencionó lo siguiente: yo fui un piloncillo que tuvo ahí mi jefe. Él estaba casado, conoció a mi mamá que vivía ahí enfrente de su oficina,
Mi mamá estaba bien morrita, de 18 años, la agarró y mi jefe ya tenía casi 40 años. Así me tuvieron, dijo para A Corazón Abierto en el año 2019. Cuando fallece mi papá es que yo los conozco, mencionó Paul Stanley en entrevista con Jordi Rosado, donde también contó que la primera vez que compartió tiempo con sus hermanos fue en el velorio del conductor de televisión, pero sin acercarse mucho a ellos, solo viéndolos a la distancia. Sin embargo, nunca mantuvieron una relación fraternal entre ellos. En la actualidad, el menor de los hijos, Paul Stanley, no publica fotos con ellos en sus redes sociales, únicamente con su papá, cuando él era niño, y se ha dicho que al cementerio van en fechas que no sean el 7 de junio, y en alguna ocasión llegaron a encontrarse Paul Stanley y sus otros dos hermanos, y cada quien por su lado, no se hablan para nada. Y hasta aquí esta información. Muchas gracias por acompañarme. Si te ha gustado, por favor suscríbete, dale click a la campanita, regálame un like y envíame todos tus comentarios. Nos vemos en el siguiente video y recuerda que tu voz puede cambiar el mundo. Hasta la próxima.